escucharla. Así que voy a empezar a grabar la sesión. Bienvenidos a todos. Voy a empezar a compartir también mi pantalla para que puedan ver la presentación que voy a estar compartiendo con ustedes. Entonces, creo que ya estamos grabando. Y hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre el coaching evolutivo. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta distinción de coaching evolutivo trabajando con el ego. Yo vengo trabajando por muchos años en temas de coaching, mentor coaching, supervisión de coaching, y mi experiencia es que a veces a mis maestros, otras personas que he conocido, siempre hablan de lo mismo, y yo quiero hacer algo diferente. Entonces veo cada oportunidad de buscar un tema diferente, un tema distinto, que sea algo de aprendizaje también para mí al prepararlo, pero que también sea una distinción nueva o algo que pueda traer riqueza al trabajo de los colegas con los que trabajo. Entonces, la idea de hoy es presentar sobre el tema de coaching evolutivo trabajando con el ego. Es un tema que no está muy desarrollado, es un tema que lo aprendí de mi propia supervisora, que se llama Tatiana Bashkirova. Tatiana es una coach con muchos años de experiencia, tiene una formación de coaching, de supervisor de coaching en Londres, vive en la ciudad de Londres. Es una coach muy prestigiosa, muy reconocida, tiene su entrenamiento originalmente como psicóloga y profesora de psicólogos. Escribió varios libros. Uno de los libros que escribió Tatiana Bashkirova es Developmental Coaching, Working with the Self, de Tatiana Bashkirova. Es el libro que me basé para hacer la presentación de hoy. Es un libro muy denso, difícil de leer, pero que tiene muchas ideas importantes. Lamentablemente no está en español, pero todas las ideas que voy a compartir con ustedes hoy no son mis ideas, sino son las ideas de Tatiana. Y Tatiana, por supuesto, sacó sus ideas escuchando a otros colegas y a otras personas, pero ella fue la que le dio un poquito de forma a este modelo que ella presenta de coaching evolutivo, trabajando con el ego, y presenta muchas distinciones, algunas bastante complejas, por lo cual no voy a trabajar todas las distinciones que ella presenta, sino que voy a enfocarme en algunas que son las que yo desarrollé más claridad y que se aplican al trabajo que yo estoy haciendo para poder ilustrarlo con ejemplos míos personales. Entonces, vamos a definir el que es el coaching evolutivo, vamos a dar ejemplos y después lo que les voy a pedir es que participen, que colaboren a partir de hacer preguntas, a medida que van escuchando la presentación, les voy a pedir que vayan tomando notas, que vayan escribiendo preguntas, y de esa manera podemos hacer las primeras 20 minutos de presentación y los otros 20 minutos interactivos con sus preguntas y las respuestas que pueda tener al respecto, o comentarios. Entonces, primero definamos el ego. ¿Qué estamos hablando? ¿Sí? En este modelo de coaching evolutivo, de desarrollo del ego, ¿qué es el ego? Entonces, el ego viene del latín, de yo sería, y es la parte del psiquismo que experimenta el mundo exterior y reacciona tomando las demandas del inconsciente y del ambiente social, ¿no? Que el ambiente que sería como el superego. Entonces, diríamos que el ego, que es la parte del psiquismo que está en relación con el mundo, se conecta con el mundo, y en función de tomar información del mundo, toma decisiones. Entonces aquí el coaching evolutivo trabaja para crear conciencia y mejorar esa percepción del mundo interno y externo, examinando los factores condicionandos y lo que llaman en inglés self, en términos de la percepción, los autoengaños, o self-deceive, que quiere decir con el autoengaño que podemos tener de la realidad y de nosotros mismos. Vamos a explorar esto que son los autoengaños, que es muy interesante porque podría ser toda una presentación sobre cómo nos autoengañamos y cómo funciona eso en el ámbito del coaching. Entonces la idea es que el coaching evolutivo trabaja para poder mejorar la percepción que tenemos de este mundo interno, de nosotros mismos, de qué estamos pensando, sintiendo, experimentando, y el mundo exterior. Entonces la idea es que en la medida que podemos percibir más efectivamente nuestro mundo interior y exterior, podemos ser más efectivos en relacionarnos con el mundo y producir resultados. Y para poder hacer eso necesitamos examinar cuáles son los factores condicionantes
y estos autoengaños. ¿Y qué serían los factores condicionantes? Serían todos los filtros que vamos desarrollando en nuestra vida que determinan cómo percibimos la realidad. Todo lo que aprendimos a través de nuestra vida, todos los modelos, todo lo que aprendimos de nuestros padres, en nuestras escuelas, en la sociedad, cómo escuchamos, cómo creamos nuestro mundo, y todos esos filtros condicionan cómo entendemos y cómo percibimos la realidad. Entonces nuestro trabajo en el coaching evolutivo es poder entender cómo se va formando ese ego o ese yo a través del tiempo y cómo, de acuerdo al estadio en el que se encuentre, va a haber una diferencia y una forma distinta de relacionarse con ese mundo, de relacionarnos con nosotros mismos, de relacionarnos entre nuestro cuerpo y nuestra mente y del sentido que tenemos de identidad. Entonces, la idea es que la evolución se manifiesta con este aumento de capacidades para responder al mundo exterior e influenciarlo para responder a nuestras necesidades del mundo interno. Entonces, la idea importante del coaching evolutivo no es que una persona pase de un ciclo al otro, no es que hay que mover a alguien de un estadio evolutivo al próximo, sino que hay que trabajar donde están, en ese estadio evolutivo, pero la tarea del coach es diferente. Entonces, para mí fue muy interesante aprender este modelo, porque para mí siempre era todo relacionado con cómo yo veía el mundo. Entonces, cómo yo usaba mi intuición como coach para trabajar con mis clientes, pero no tenía un modelo para poder distinguir dónde estaban mis clientes. Entonces, esto es importante, porque no es solamente dónde estamos nosotros, sino dónde están nuestros clientes, y lo que nuestros clientes necesitan puede ser cosas distintas. Entonces, no sé si conocen ese dicho que para alguien que tiene un martillo, trabaja todo como si fuera un clavo. Entonces, en función de esto, lo que es importante es que podamos ver que nuestros clientes pueden estar en lugares diferentes y lo que va a requerir de nosotros es diferente. No es que porque conozcamos las 11 competencias de coaching, usemos las 11 competencias de la misma manera con todos los clientes, sino que diferentes clientes van a requerir diferentes cosas de nosotros. Y al tener un modelo para poder entender dónde están nuestros clientes, nos va a permitir a nosotros hacer diferentes tipos de intervenciones. Entonces, la idea es que el nivel de desarrollo del ego va a depender de muchos factores, pero la idea es que cuando el ego está desarrollado, cuanto más desarrollado el ego está, más satisfacción de las necesidades internas son alcanzados y también hay mayor bienestar y hay mayor completud. Entonces la idea es que el objetivo es buscar desarrollar un ego saludable al mejorar la percepción de sí mismo, de estos condicionantes y de autoengaños, basados en el estadio del yo que se encuentra nuestro cliente. Entonces la idea es que hay 4 estadios del coaching evolutivo. El primer estadio es un ego que está no desarrollado, que es un ego conformista que se enfoca en desarrollar capacidad, un ego desarrollado que está enfocado en resultados, ya no hay tanto miedo o inseguridades si se puede hacer o no, si tiene la capacidad de hacerse o no, sino que el enfoque a la tarea tiene que ver con ser eficiente y ser efectivo y alcanzar resultados. El ego reformado se enfoca más en temas de autenticidad, en qué medida podemos ser consistentes entre lo que es importante para nosotros y lo que hacemos, y cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, y tendría que ver con una categoría más alta de desarrollo de necesidades si buscamos el modelo de Maslow, por ejemplo. Y finalmente el ego con alma, que tiene que ver con una temática más trascendente. Y Tatiana Oshkirova, cuando presenta el ego con alma o trascendente, puede ser que se superponga con los otros 3 niveles, o también se lo puede ver como un nivel superior, se lo puede ver como desde 2 ángulos. Se lo puede ver como que el ego con alma, trabajar con temas trascendentes, puede participar en cualquiera de los otros 3, como un apéndice, o puede ser visto como una etapa superior de desarrollo del ego. Entonces vamos a hablar un poquito de las características de cada uno de estos egos, de cada uno de estos estadios y cómo el trabajo del coach es diferente. Entonces la idea es que cuando el ego no está desarrollado, se comporta satisfaciendo las necesidades de la persona como un todo hasta cierto nivel. El ego no está desarrollado y hay necesidades que no están satisfechas.
y puede ser que las relaciones con los otros tampoco sean satisfactorias. El elemento clave del ego no desarrollado es la relación de dependencia de los demás. Como que la persona se siente que no tiene mucho control de sí misma y del ambiente. Como resultado de eso, depende de los otros, de cómo lo ven los otros, y se conoce como espejo en los otros. Está dependiendo de los otros para que le digan y que le den su sentido de identidad. Estas personas pueden tener ciertos desafíos en términos de coaching cuando reciben feedback, porque si el feedback que les dan es más negativo de lo que se espera, pueden sentirse que el feedback los hace sentirse muy mal, como que los puede descompensar, los puede hacer sentirse que no pueden lidiar con ese feedback, porque si el feedback que reciben de los otros es más negativo de cómo se ven a sí mismos y su dependencia en la mirada de los otros y en cómo lo ven los otros es muy grande, puede ser devastador recibir un feedback negativo. Eso implica que el trabajo del coach va a tener que tener mucho cuidado de desafiar lo poco, porque el ego de la persona, el yo de la persona no está suficientemente desarrollado para poder lidiar con el desafío. Este tipo de clientes necesitan más que el coach los apoye, que sea un coach más de apoyo, que sea más que un coach de desafío. Entonces, los temas que trae el cliente, cómo podemos darnos cuenta que un cliente tiene un yo que no está desarrollado, puede ser por temas de inseguridad, por falta de sentirse de capacidad, no de que tiene que desarrollarla, sino que tiene miedo o que no se siente seguro que puede desarrollar las capacidades para poder ser efectivo. Generalmente hay temas de autoestima, ¿sí? De que se sienten de que que no se sienten valorables por ellos mismos, no se sienten valorados, no se valoran ellos mismos y tienen dificultad muchas veces para decir que no a los otros, porque decir que no puede producir un rechazo y la necesidad de pertenecer es muy grande. El tema clave es el tema de la inseguridad y ansiedad, miedo para desempeñarse. Entonces acá el coach lo que puede trabajar en un espacio relajado, de apoyo, con paciencia, desarrollando confianza, en que reforzar el ego buscando cuáles son las fortalezas que tiene el cliente que no está viendo. Entonces la idea es prestar atención a las fortalezas, a los puntos fuertes, en que son buenos, desafiar historias de pobrecitos, de víctimas, de críticos, y muchas veces es necesario en este proceso que el cliente pueda aprender a pedir ayuda cuando la necesita. Y trabajar para que esa voz interior del cliente sea a veces más importante que la voz crítica de los otros. Entonces acá, diferente tipo de trabajo que va a hacer un coach con una persona que tiene un ego no desarrollado, que cuando el ego sí está desarrollado. Entonces acá las palabras claves para recordar es la falta de seguridad en sí mismo, falta de autoestima, y un trabajo de inseguridad de parte del coach, trabajar en desarrollar esa seguridad, apoyar las fortalezas y de tener mucho cuidado con el desafío porque quizás el cliente no está preparado para ser desafiado. El ego desarrollado, a diferencia del ego no desarrollado, el cliente se siente más seguro de sí mismo, más dueño de su pasado, más seguro para manejar la ansiedad sobre el futuro y relacionarse con los otros sin perder el sentido de quiénes son. Entonces tienen un mayor logro de sentido y libertad, ya no se sienten tan víctimas de sus circunstancias, pero se pueden ir al otro extremo, donde sobreestiman sus capacidades. Y lo vemos cuando se sobreextienden en lo que hacen, pueden llegar a abusar de su cuerpo y a veces tienen grandes niveles de estrés y vienen al coaching para poder lidiar con grandes niveles de estrés por temas autoimpuestos, no solamente por las características de trabajo, sino por la autoimposición de la cantidad de actividades que desarrollan. Su seguridad en sí mismo puede ser conflicto, porque uno de los desafíos más grandes que pueden tener los clientes en este estadio es ver situaciones desde múltiples perspectivas. Así como la inseguridad era un tema clave en el ego no desarrollado, en el ego desarrollado un tema clave es la dificultad para ver otras perspectivas que no sean las propias. Y entonces esto puede ser también que el feedback que reciba un cliente en este estadio lo lleve a
no tomarlo en serio, no verlo, no tomar en cuenta otras perspectivas de otros sobre el feedback que le están dando, y eso puede ser un desafío para el coach. Entonces, como decíamos, los temas más claves en el ego desarrollado tienen que ver con mucha carga de trabajo impuesto, lidiar con su tiempo, manejo del estrés, resolver problemas interpersonales, muchas veces por la incapacidad de escuchar a los otros, o por imponerse, no darse cuenta cómo eso produce resultados en los otros. Y también puede haber un tema de dificultad para delegar en colaboración con los otros, porque se sienten como en el otro extremo, así como en el extremo anterior del ego no desarrollado se sentían inseguros, acá se sienten demasiado seguros sobre sí mismos, entonces no tienen seguridad en los otros. Y por ahí eso los lleva a no colaborar, a no estar abiertos al feedback, a no ver cosas de otras perspectivas. Entonces, los temas también para trabajar en efectividad personal tienen también que ver con lidiar con el estrés. Puede ser, las intervenciones del coach pueden tener que ver con visualizaciones, con explorar diferentes creencias, con desafiar al coach. En este caso sí hay que el coach quiere desafiar al cliente, y apoyarlo para salir de su zona de comodidad y darle prioridad en este caso sí al feedback externo, así como en el caso de un ego no desarrollado el feedback externo es menos importante, en el caso del ego desarrollado sí es más importante poder prestar atención a ese feedback de los demás para abrir nuevas perspectivas y también poder ver la situación desde otros ángulos. El próximo estadio es el ego reformado. Sería, ¿no? Hablamos del ego no desarrollado, el ego desarrollado, y el tercer estadio es el ego reformado, que es cuando ya hay un nivel mayor de conocimiento de sí mismo, de sofisticación. Generalmente son personas que han tenido la oportunidad de trabajar en sí mismas, hacer terapias, hacer cursos de crecimiento personal, donde tienen una mayor armonía entre su mente y su cuerpo, hay mayor conciencia de lo que pueden y no pueden controlar y de sus relaciones, hay una mejor percepción de la realidad. Hablamos que con cada uno de estos estadios hay una progresión en cómo es la percepción de la realidad, de la percepción del mundo interno, del conocimiento de su mundo interno y de la percepción del mundo externo. Hay mayor, se puede tolerar la ambigüedad, ¿sí? Puede tolerar no saber, tomar riesgos, experimentar, por ahí hay menos miedos al fracaso, o toman al fracaso como una oportunidad de aprendizaje. El tema, aquí como comenté anteriormente, es la autenticidad, cómo podemos ser auténticos entre los valores, que es lo más importante para nosotros, entre lo que pensamos y lo que hacemos, y es menos importante tener la razón, hay mayor capacidad para pedir ayuda, y también en estos casos hay mayor conciencia del lenguaje, y cómo creamos nuestra realidad con el lenguaje. Entonces podemos ver cómo podemos autoengañarnos, hablamos de self-deception, ¿no? O el autoengaño. Cómo podemos engañarnos con las historias y hay mayor conciencia de cómo las historias que nosotros creamos y las excusas que encontramos para no hacer las cosas que queremos hacer tienen un rol en nuestra vida. O sea, hay una mayor conciencia de lo que sea el autoengaño y cómo nos autoengañamos con las historias que nos contamos sobre por qué las cosas son como son en nuestras vidas. Somos efectivos aprendices y podemos estar predispuestos a anticipar obstáculos para nuestros logros de una manera más efectiva. Los temas más comunes del ego reformado es la falta de satisfacción pese a los logros. Personas que tienen resultados, pero de todas maneras falta motivación o falta satisfacción. Hay incapacidad para encontrar esos nuevos significados, hay contradicciones internas, que lo pueden llevar a contemplar cambios que quiere hacer en su vida, como ser cambios de carrera, otro tipo de cambios. Y la idea es que el coach, cuando trabaja con alguien con un ego ya más reformado, busca las dos cosas de desafiar al cliente y también ver qué desafíos puede encontrar para encontrar nuevos significados en las cosas que están sucediendo, trabajando temas de autenticidad, trabajando temas de valores y ayudando también al cliente a lidiar con las paradojas de la vida y las ambigüedades y lidiando con eso de una manera más efectiva. El cuarto estadio es el ego con alma, que tiene que ver con la espiritualidad, con una dimensión trascendental, donde se busca satisfacer, y se busca coaching para satisfacer necesidades espirituales. Diferencia Tatiana Roskirova en el libro 3
posibles casos de personas que trabajan o están interesados en estos temas, y define al alma como una apertura de la percepción. Hablamos de diferentes tipos de nivel de percepción de la realidad. El alma como una ventana, como una apertura al mundo desde un lugar con mayor compasión, ecuanimidad y desapego a las cosas materiales, interesantemente. Y las tres tipos de personas son personas que tienen habilidades especiales, son personas que tienen cierto como sexto sentido, o personas que han desarrollado habilidades que trabajan como mediums o que tienen un nivel de percepción mayor que las personas en general y que pueden o no buscar coaching, pero que han desarrollado un sentido distinto que la mayoría de las personas. Otras que han tenido alguna experiencia mística, no necesariamente que tengan habilidades extrasensoriales o especiales, sino que hayan tenido alguna experiencia, algo que les haya pasado, que los haya acercado, ya sea a una experiencia de muerte o a una visión o algo que los haya marcado, y que desde ese lugar se relacionan con la espiritualidad. Y un tercer grupo, que es el grupo más grande, que son personas interesadas en temas de espiritualidad, personas que les interesa aprender más, que les interesa entenderlo, llevarlo a sus vidas como una manera de balance, cuerpo, mente y espíritu. Y los temas que pueden traer al coaching pueden tener que ver con el desarrollo espiritual, pueden tener que ver a veces con conflictos religiosos, como ciertos valores o mensajes que recibieron de su religión se contraponen a su espiritualidad, demandas externas y temas espirituales, confusión creadas por esos mensajes contradictorios en sus vidas. Y el coach quizás acá tenga otro rol de traer mayor niveles de mindfulness, o no estoy seguro cuál es la traducción de la palabra mindfulness en español, pero tiene que ver con estar completamente prestando atención al presente, estar totalmente alineado, compenetrado, prestando completa atención a la situación presente. En ese estado de atención hace que se cree una nueva capacidad de percepción del mundo y de la realidad. Y en esa conexión con el mundo es una conexión diferente. Es una conexión, como explicaba, un poco más alineada entre la persona, su mundo, su cuerpo, su mente, su espíritu. Muchas veces se consigue eso a través de la meditación, a través de diferentes prácticas que tienen como objetivo el desarrollar el mindfulness, este nivel de grado de atención. Entonces, como ven ustedes, cada uno de esos estadios requieren un tipo de intervención distinto del coach. Yo personalmente en mi experiencia creo que no hay blanco-negro, a veces se mezclan los estadios y a veces las cosas no están completamente claras. Lo que sí a mí me parece muy valioso es poder reconocer e identificar que nuestros clientes, cuando estamos trabajando con ellos, pueden estar en lugares diferentes y que a veces nuestra aproximación de desafío no es apropiada. Para ciertos clientes el desafío no es la mejor intervención. Y con otros clientes apoyarlos solamente no es la mejor intervención. Entonces hay que saber cuándo, y yo he visto esta metáfora de colegas míos que utilizan las dos manos, dicen, con una mano necesitamos apoyar y con otra necesitamos empujar y desafiar a nuestros clientes. Entonces en ese proceso de apoyar y desafiar, de acuerdo a donde está el cliente, va a ser cuánto vamos a apoyar o menos, más o menos, y cuánto vamos a empujar más o menos. Y me parece muy interesante esta metáfora de más apoyo, más empujar, menos empujar, para poder recordar y para poder distinguir en nuestro trabajo con nuestros clientes cuál es el grado de apoyo y cuál es el grado de desafío más apropiado con cada uno de nuestros clientes. Entonces, este es el modelo que presenta Tatiana Baskirova y a mí me pareció muy interesante poder compartirlo con ustedes el día de hoy. Y me gustaría ahora poder abrir esta sesión a preguntas y respuestas, ver qué preguntas, comentarios, reacciones tienen ustedes y poder tener una conversación. Y para eso lo que les voy a pedir es que utilicen para levantar sus manos, y cuando levantan sus manos yo los paso a nivel de panelista y así los vamos a poder ver y escuchar. Mientras hacen eso, el último slide que tengo acá para poder revisar unas cosas que hablamos es que las tareas evolutivas del ego no desarrollado es desarrollar un ego más saludable. ¿Sí? No es pasar al ego desarrollado, sino que el ego sea más saludable y dependa un poco menos de los otros y más de sí mismo.
En el ego desarrollado no es pasar a un ego reformado, sino que es trabajar con el ego fortalecido y seguir desarrollando ese ego, y seguir fortaleciéndolo a través de desafiarlo, a hacerlo más perceptivo a las perspectivas de los otros. En el ego reformado es ir desarrollarse más allá del ego. ¿Qué quiere decir más allá del ego? Es trabajar más con la autenticidad, con el nivel de poder trabajar con los valores, y al final del ego con alma, desarrollar el alma, que tiene que ver con justamente meditación, actividades de trascendencia, de mindfulness, de atención, de presencia. Entonces con esto, el próximo slide es los recursos, es el libro de Tatiana Baskirova, y cómo me pueden contactar a mí a través de mi website o de mi página web, si tienen alguna después pregunta o para hacer seguimientos o si les gustaría escuchar esta presentación. Entonces, en función de esto, me gustaría ver qué preguntas o comentarios tienen. Me gustaría invitarlos a que levanten sus manos y de esa manera podamos tener una conversación. ¿Qué preguntas o dudas les fueron surgiendo a partir de esta presentación de los estadios de desarrollo del ego? Tienen que buscar donde dice, voy a detener acá la presentación, tienen que buscar donde dice levantar la mano, o también donde dice questions and answers, pueden escribir preguntas. Q&A es un espacio para escribir preguntas, o en el chat también pueden hacer alguna pregunta o algún comentario a partir de las cosas que estuvimos hablando, para poder tener un diálogo, una conversación con ustedes a partir de las cosas que escucharon. Entonces, si no veo ninguna mano levantada, no veo ninguna pregunta. Así que si ese es el caso, por ahí terminamos la sesión un poquito más temprano y después ustedes me avisan, me mandan un correo si tienen alguna pregunta sobre las cosas que hablamos. Ok, acá Eva levantó la mano. Voy a promover a panelista para que pueda hacer la pregunta y tengamos un diálogo, unos minutos. Sí, Eva, bienvenida. Te estamos escuchando aquí. A ver, no te escuchamos con el micrófono por alguna razón, parece como que está apagado. A ver, ahora. A ver, te voy a sacar el mute. A ver, ahora sí. Ahora te escuchamos. Gracias. Una pregunta, ¿no? Cuando hablas de la última, del ego más desarrollado, no sé cómo, no me acuerdo cómo lo llamaste, que lo que ofrece, o se debería ofrecer es más mindfulness, meditación, presencia, etcétera, ¿no? El ego con alma, la última. Sí, perdón, el alma, exacto, exacto. ¿Desde qué lugar lo haces vos? O sea, porque no siempre uno está en ese, pudiendo acompañar desde ese lugar, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando el cliente está en un estadio del ego más desarrollado que el coach? Claro, por ejemplo. Entonces, lo que dice Tatiana, lo que ella dice es que es muy difícil que un coach que no tenga un nivel, que tenga un nivel más bajo que un nivel de ego desarrollado, menos desarrollado que su cliente, pueda lidiar con estas cosas. Obvio. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que si vos no estás ahí, todavía no tenés un ego reformado y venís con un cliente que tiene un ego reformado, va a ser desafiante. Muy. Con este nivel. Entonces se hace lo que se puede. Nosotros decimos Claro. hasta donde te da el cuero, digamos, podríamos claro. decir. Pero, no, porque vos podés aconsejarlo. Bueno, a lo mejor te estaría bueno que medites, o a lo mejor no. Pero una cosa es eso y una cosa es hablar también desde la experiencia o desde el acompañamiento más vivencial. Claro. Bueno, por otro lado, si el cliente nos está trayendo estos temas, no significa que no podamos trabajar con ellos.
por eso. Significa que podemos reconocer que podemos tener ciertas limitaciones. Claro, Entonces, al reconocer que podemos tener ciertas limitaciones, no significa que no podamos hacer el trabajo, significa que podemos estar presentes a eso, y significa que podemos estar dispuestos a hacer algunas preguntas y estar dispuestos también a aprender juntos con los clientes, porque en coaching nosotros no necesitamos tener las respuestas. por supuesto. Entonces, como no necesitamos tener respuestas, de todas maneras podemos hacer algunas preguntas para acompañar al cliente. Y también, Eva, es muy apropiado poder decirle al cliente, mira, yo no soy el mejor coach Por supuesto. para trabajar contigo en este tema que tú quieres trabajar. ¿Sí? Si alguien viene y quiere recibir coaching para trabajar temas espirituales y vos no te sentís que tenés las habilidades o la capacidad, es muy apropiado decirle, mira, yo no soy el mejor coach para lidiar con eso, pero hay otro coach que te puedo recomendar. Perfecto, bueno, te agradezco. No, gracias por participar nuevamente. Un gusto verte de nuevo aquí. Sí, para mí también. Bueno, vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Entonces, y si no, vamos a cerrar acá. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta sobre los estadios del ego, algún comentario que quiera compartir. Entonces, como no veo... A ver, veo una mano levantada ahora. Norma, te voy a promover a panelista. Ahí te podemos escuchar. A ver, Norma, ¿puedes hablar? Te saqué, estás a mute, ¿ahora puedes hablar? A ver, ¿sí? ¿Me escuchan? Te escuchamos, pero no te vemos. Ah, bueno, ese es un problema con la tablet. Ok, bueno, por lo menos te escuchamos. Bueno, por lo menos me escuchan. Quería preguntarte acerca de los autoengaños. Vos hiciste referencia que, bueno, podrías hablar todo el tiempo de eso. Me pareció interesante porque cuando estudié mi época de psicoanálisis, se consideraba el yo como una máscara, ¿no? O sea, como una máscara engañosa donde lo importante era descifrar el inconsciente, que funcionaba como un lenguaje, y pensaba en esto de los egos y de los autoengaños. O sea, ¿qué nos podrías aportar un poquito sobre eso? Habla mucho, estaba buscando en el capítulo, ella tiene una lista de temas donde donde nos autoengañamos y que es importante prestarle atención. Por ejemplo, nos podemos autoengañar en coaching cuando creemos que el cliente necesita más coaching, pero el cliente ya hizo el trabajo que tiene que hacer, necesitamos terminar el proceso de coaching y seguimos con el cliente porque nos estamos autoengañando y creemos que necesita más coaching. Una forma de autoengañarnos. También puede ser que nos autoengañemos cuando creemos que fuimos excelentes coaches con el cliente, pero nos estamos autoengañando en realidad. Cuando nos estamos autoengañando, no estamos viendo algo nosotros en el trabajo que estamos haciendo con nuestros clientes. Esa es la razón por la cual Tatiana, que no sé si les comenté, Tatiana es mi supervisora de coaching. Ella es supervisora y ella entrena supervisores también. Y ella trabaja mucho con este tema de los autoengaños, porque los supervisores nos podemos autoengañar, pero los coaches muchas veces también podemos autoengañarnos cuando trabajamos con nuestros clientes sobre nuestro nivel de efectividad. Entonces, si no prestamos atención a los posibles autoengaños que estamos teniendo, puede ser que estemos perdiendo capacidad para poder ser efectivos en trabajo con nuestros clientes. Y el autoengaño puede tener tanto que ver como con la efectividad, o con la falta de efectividad. Puede ser cuando nos autoengañamos, cuando le echamos la culpa al cliente que no produce resultados, cuando en realidad somos nosotros los que no estamos siendo efectivos. Puede ser diferentes mensajes que nos estamos dando a nosotros mismos y no estamos viendo partes de la realidad. ¿Se te ocurre a vos algún otro autoengaño posible? No, pensaba por ahí en los autoengaños de los clientes, ¿no? O sea, si tendrían que ver con las creencias que traen muy consolidadas,
que son difíciles por ahí de transformar o de modificar a través de desafíos. Y yo creo que por ahí también, ¿no? O sea, sería como algo para trabajar. Y sí, el autoengaño de los clientes es muy común, entonces también trabajar cómo el cliente también se está autoengañando, como un tema importante para poder explorar en coaching, cuáles son esas creencias que se están teniendo, que son una manera de no ver la realidad como un todo, ¿no? O sea, por eso un tema muy importante del coaching evolutivo, que trabaja mucho Tatiana, es el autoengaño. El autoengaño del coach y el autoengaño del supervisor, ¿no? Cuando no vemos cosas que están ahí enfrente nuestro, no las queremos ver por diferentes razones, y a veces no nos damos cuenta que están ahí y que no las estamos viendo. Pero pensaba en nuestro propio desarrollo, de acuerdo a estos 4 niveles que vos trajiste, Damián. Si a partir de donde estemos nosotros, también por ahí va a haber cosas que no vamos a poder ver, ¿no? O sea, de nuestros clientes. Claro, claro. Y entonces esa es la razón por la cual es tan importante la supervisión. Eso es lo que trae Tatiana, que no hay manera de saber si nos estamos autoengañando nosotros como coaches si no tenemos un espacio de reflexión sobre nuestra tarea. Entonces, esa es una de las razones importantes por las cuales es importante poder tener un espacio de supervisión y reflexión sobre nuestro trabajo. Así que sí, yo creo que es muy importante porque, a ver, en psicoterapia, por ejemplo, en psicología, yo empecé a supervisar apenas me recibí. Como que en coaching no está desarrollado todavía el tema de la supervisión. Me parece importantísimo el giro que está tomando, ¿no? Y la importancia que está teniendo, porque creo que es una forma, una manera también de poder profundizar en todos estos aspectos que estás trayendo, Damián. Sí, definitivamente, porque esos serían como los aspectos de autoengaño que no estamos viendo. Estamos hablando de cuál es la percepción de nuestros clientes de la realidad, pero cuál es la percepción del coach de la realidad. Claro. Que eso también es importante, poder tener un espacio para reflexionar sobre eso es muy importante. Muchas gracias por la pregunta. No sé si hay algo más que quieras comentar antes de que terminemos. No, gracias a vos, me pareció excelente la presentación. No porque seas mi hijo, pero me gustó. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por las preguntas. Un gusto. Ok, bueno, les mando un abrazo muy grande a todos. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, se comunican conmigo. Les compartí con ustedes anteriormente. Les voy a compartir en el screen una vez más mi correo, mi información. Acá tienen mi correo electrónico y mi website. Y de esa manera se pueden comunicar. Nosotros estamos teniendo sesiones gratuitas todos los meses con distintos temas de coaching ejecutivo. Estamos organizando una conferencia a fin de año en noviembre, del 9 al 12 de noviembre, virtual, de coaching ejecutivo, quizás puedan acompañarnos. Y también el próximo viernes vamos a estar con Norma en Buenos Aires, yo estoy ahora en Los Ángeles, viajando para presentar nuestro libro que acaba de salir sobre Mentor Coaching en Acción, así que están todos bienvenidos. Si quieren buscar más información la pueden encontrar en el website o también en mi Facebook de Goldberg Consulting Group o en LinkedIn también. Si quieren contactar conmigo en The Goldberg Consulting Group pueden encontrar la información. Les mando un abrazo muy grande, muchas gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena semana del coaching. Hay muchísimos eventos, muchísimas actividades organizadas en todo el mundo y lo bueno es que pudimos grabar esta sesión para los que no nos acompañaron puedan verla más tarde. Así que abrazos y saludos para todos. Adiós. Adiós.